Muy buenos días a esta segunda jornada dentro del Coloquio Internacional de la Diversidad Cultural en el Caribe, que en su 9ª edición se ha dedicado al tema Paisajes, Derechos de la Naturaleza y Ecopoéticas en el Caribe. En esta mañana me acompaña Didier Dominique de la Universidad del Estado de Haití, quien nos presentará la conferencia Amuní, Naturaleza, Cultura. Quiero agradecer, antes de presentar a nuestro conferencista de hoy, la presencia de la embajadora de Haití en esta jornada de homenaje que estará en esta mañana también dedicada al artista haitiano Prefet Dufaux y a los estudiantes de la Facultad de Artes y Letras que también nos acompañan en este intercambio. Muchas gracias. Didier Dominique, como les decía, es actualmente profesor en la Universidad del Estado de Haití, enseña desde hace muchos años temas muy diversos relacionados con arquitectura, urbanismo, espacio haitiano, sociología urbana, pero Didier tiene una larga trayectoria de formación arquitecto, estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde hizo su licenciatura y luego sus estudios de máster. En Haití, por ejemplo, trabajó en el ISPAN, en el Instituto de Salvaguarda del Patrimonio Nacional, tiene una labor de investigación reconocida junto a su esposa ya fallecida Rachel Beauvoir, con quien publicó, elaboró uno de los Sabalúe, un texto que mereciera el premio Casa de las Américas. Con Rachel también Texta Convicción, volúmenes que están en diferentes ediciones y ahora con una donación de Didier en la Biblioteca de Casa de las Américas. Y es un gran gusto que nos acompañe hoy en esta sala, en este espacio, en esta mañana que propone esta reflexión sobre Haití con esta primera conferencia magistral. No quiero extenderme más y quiero dejarle la palabra a Didier. Muchas gracias. Ya no sé, osanant lo bako sumiwa, la we, non, la ville au camp, criolement des changements. Frente a los cantos gregorianos cristianos está el canto mayor del vodú. Canto mayor, ya que primero habla de la travesía. Dentro de los barcos negreros, en el fondo, no se veía nada, no se sabía nada. Entonces, claramente, el canto mayor se refiere primero al planeta entero y luego al cosmos. Se llama la prière yo. El yo estando la completitud total del universo. Ahí se refiere primero los captivos que fueron esclavos y muchos de ellos cimarrones para luchar por su independencia. En ese sentido, primero quiero agradecer a Camila y Casa de las Américas y ustedes todos por estar para este intercambio que se trata qué pasó en todos los momentos en la naturaleza para dejarnos esa cultura a nosotros. Primero, entonces, está el mar de la travesía, el mar y el sonido del mar. El cosmos, la prière yo. En ese sentido, la imperiosa necesidad de volver al África, a la muerte, y también por dentro del mar.
en una travesía tan peligrosa como maravillosa, de volver a la tierra inicial. No se sabía dónde era, no hay espacios, no hay lugares precisos en esa época, pero se sabe que Nanguiné es el continente inicial y la relación en el vodú a Nanguiné, el punto de salida de nosotros todos esclavos, está allá. Y por debajo del mar están los ángeles, Zainadlu, que nos acompañan en esa travesía de ida y vuelta. Entonces se dice también, todos somos ángeles, pero los ángeles por debajo, los ángeles sufrientes, somos nosotros, que fuimos esclavos en ese sentido. Ahora, todavía, dentro de esta naturaleza macro, del cosmos, del planeta, del mar, está todavía esta relación de los boat people haitianos, que pasan por el mar todavía, y que acaban muchas veces muriéndose en Turks and Caicos, en Bahamas o en Miami. Durante toda una época vinieron también en Cuba y fueron en la República Dominicana, en esos dos países, a cortar caña. Pero el mar es el momento, el espacio primero. Por eso que Agüetaroyo, el dios del mar, hay una consideración, una relación muy importante. Primero, siempre hay que dejar un bac agüe, o sea, un de eso lleno de comida para los dioses, y dejarlos en el mar. El mar, siendo lo que en el Atlántico era un horror, pero también en el Caribe, eso es lo que nos une. Los caribes, que fueron los primeros resistentes, hombres del mar, cuando la tierra era un obstáculo. Hombres del mar, por eso que la región lleva su nombre. Esa es la área del Caribe. Interesante también que esos bacagüí, esas ofrendas que se deben dar al mar, que primero fue el lugar de la travesía, del sufrimiento, pero que después fue el lugar de nuestro encuentro, se debe de dar muchas veces en un fuerte francés, que eran los fuertes franceses, eran en la costa, destruido por la guerra de independencia. Y hubo, ya que estamos todos más o menos ligados a la UNESCO, por esto de restauración y todo eso, ¿verdad? Había una contradicción muy fuerte, el Fort Picolet francés, destruido por la guerra de independencia de Haití. Ahí se llevaba la ofrenda al mar como resistencia y como victoria. Entonces llegó el ISPAN con la UNESCO, Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional, y se pusieron a restaurar el fuerte. Entonces, a gente que se opusieron, dijeron que el fuerte francés destruido tenía que quedarse destruido. Y la relación del mar, de horror, de esa travesía, era
compensada por el hecho de tener el fuerte destruido. Hubo toda una pelea durante 2 años de movilización y de protestas. Gente escribía en el periódico y toda una campaña. Y finalmente se restauró el fuerte. Y la gente se fue del fuerte. Era todo esto todavía con Duvalier al poder. Y pues era una contradicción que quiero llevarle a ustedes. Que eso de restauración muchas veces no va con la práctica popular, con la práctica del pueblo. Otro aspecto importante también, además del mar, está la tierra misma, otra vez como global. Cuando una persona está enferma y está dentro de un templo, acostada la persona, afuera hay un instrumento construido que se llama tambou maengouin, que están 2 de esos así, una cuerda y ligada 3 puntos al fondo de la tierra, muy adentro, atado, y se toca. Entonces la vibración de la tierra juega un papel en el tratamiento de la persona adentro del templo, por vibración y por concentración. No hay tambor tocando, los pies en la tierra y esto en el fondo de la tierra. O sea, se usa eso de la naturaleza de la vibración culturalmente y hasta para tratamiento. Claro, con todo esto de sonido, de vibración, está la danza, están los cantos y está sobre todo el cuerpo-tiempo. Qui sème le vent récolte le tempo, dice MC Solar, que el tiempo ancestral con el mar y la tierra son elementos globales, macroelementos, que juegan un papel cultural fundamental. Nos dice el canto vodú también que somos mariposas. Papa loko ou se vent pour s'en aller. Nous c'est papillon n'apporter nouvelle la bayagüe. Quiere decir que loco es la entidad, loa del vodú, que transmite el conocimiento. Es loco quien da el azón ceremonial. Cuando en la mitología de los taínos, el primer hombre que bajó a la tierra salió de las estrellas y se llamaba Luco. Esta relación de los taínos con los primeros cimarrones en la formación del vodú queda esencial, ya que el árbol principal, la ceiba, yo diría, el mapú, en Haití, es el árbol reposoir, como se dice, de loco, que transmite el conocimiento desde el cosmos a cada uno de los que se van a iniciar para tener el azón
o sea, la responsabilidad, el conocimiento. Pero también es el movimiento de ir a decirle a los que van a venir en Bahamas, ahora, los haitianos llegando por el mar le llaman just come, los que acaban de venir. Entonces, a los que acaban de venir hay que hacerle el cuento clarísimo de lo que está pasando, o sea, de los problemas de la esclavitud o los problemas de los obreros ahora en Bahamas, en Miami, etc. Hay que ponerlo al tanto del problema. Entonces, en otras palabras, es el verbo inicial, como en la Biblia. Al principio fue el verbo. Pero en Haití, esta relación con la gente que acaba de venir en tal o cual lugar es un secreto también. El concepto de secreto es muy importante en la cultura haitiana. Hay varias maneras de hablar de aquí, como dicen, hablando al revés o hablando al contrario de lo que se quiere decir. Porque la palabra, el verbo, no se debe entender por el enemigo. Y hay que traer el verbo a los que acaban de venir. Entonces, esa relación de la tierra con el mar, que incluye culturalmente el conocimiento y el movimiento, en el vudú está por el viento. Y una vez estuvimos, Rachel y yo, en el campo, y a un gan, sacerdote del vodú, yo diría, que nos dijo que la gente de la ciudad dice vodú, y globalmente se escribió así, perdón, y después se pronunció así, pero en realidad se llama vodón. Y diciendo esto, decía el ruido, el sonido del viento, porque dijo que antes que nada el vodú no es algo material, es totalmente inmaterial y está siempre en movimiento por lo del viento. Entonces también la realidad del viento, que Papá Loco nos empuja, somos mariposas, y por el viento vamos a llevar la noticia a los que no la saben. Es toda una hazaña de relaciones donde la resistencia fundamentalmente era el objetivo principal. Por eso de habladura anda aquí y por eso también el secreto. Quiero hacer resaltar esos aspectos culturalmente porque en Haití son fundamentales y hasta ahora. Y durante las guerras de independencia fue extraordinariamente importante eso del secreto, como lo pueden suponer. Y en las sociedades secretas, Chapuel, Vlembedén, etc., el secreto es algo más que importante. Se vive con y en el secreto. En ese sentido, la relación principal del vudú es con los árboles, de naturaleza divina. Los árboles son las casas de los Loa, donde están los Loa. Y cada Loa
su corteza, las raíces, la savia, las hojas. Y lo importante también es que incluyen las aves que utilizan los árboles. Son parte del funcionamiento y de la esencia del vudú. Empezando con uno de los más importantes, sino el más importante, el mapú de Papaloco, que transmite el conocimiento, y después el calbás, que hacen el cuy, donde se ponen la comida, que es el árbol de los niños, porque los niños y la comida que se los llevan representan el futuro. Junto con los ancestros, los más lejanos, están los niños del futuro, relacionando generaciones o épocas en la relación cosmos, tierra, mar. Globalmente, hay una leyenda en África, trasladada a Haití también, es que cuando los niños, una persona o una mujer, da lugar a unos gemelos como primer parto, primero, hay que matar a los gemelos para tener toda la potencia para el próximo. Por eso que los magasá, los gemelos, tienen 3 de eso. Magasá quiere decir gemelos, en realidad son 2, pero en realidad son 3. 1 más 1 son 3, como sabemos también conceptualmente. Y por eso se dice magasá dosu dosa dogüe. Dosu dosa son los gemelos y dogüe, el próximo, que va a tener la fuerza y la energía del sacrificio de los 2 anteriores. En la práctica política en Haití, hasta ahora, como secreto, muchas veces, este funcionamiento es muy importante. Y los padres de los gemelos que van a producir este acto de sacrificar a los gemelos para tener energía para el próximo dogüe, se identifican como santos cristianos también, Saint Nicolás y Saint Claire, y se llaman soles de la justicia. Estos conceptos que parecen sumamente extraños o violentos son realidad que salen desde la época de la esclavitud, porque como deben de saber, Saint-Domingue era una de las, sino la colonia la más brutal. Se trabajaba de las 5 de la mañana a las 11 de la noche y todos los días, todos. En Bois Caïman, la primera gran reunión de revuelta de la independencia de Haití, las reivindicaciones, decimos, eran no trabajar con el latigazo y no trabajar por lo menos los domingos. La esperanza de vida de un esclavo en Saint-Domingue era de 5 años, o sea, de 3 a 8 años. Esclavo del campo, no esclavo doméstico, sino esclavo del campo. Toussaint Louverture era un esclavo doméstico, mientras que Dessalines era un esclavo del campo. Por eso su diferencia de acercamiento, de approach, como se dice en inglés, hacia los colonos es muy distinto. Entonces,
los árboles juegan un papel sumamente importante. Además de estar casas, vamos a decir, lugares donde están los loa por el tratamiento y por la ceremonia, etcétera, ¿verdad? Tal árbol para tal realidad, tal árbol para tal loa, tal árbol para tal loa, etcétera. Es que en el campo, sobre todo, cuando nace un niño, se entierra su cordón umbilical y se le pone un árbol. Entonces, este árbol no solo es de los loa, pero este árbol soy yo. No es mi árbol, sino que soy yo mismo que lo nutró y tiene una relación tierra y el humano global y funcional. Por eso que muchas veces gente que no respeta, yo he conocido a un gan que han tenido estos casos, que no respeta esta relación y venden la propiedad, por ejemplo, el démembré, como lo llaman. Si lo venden, se vuelven locos. No pueden soportar no haber mantenido la relación de acercamiento y de propiedad social humana con la tierra y con los árboles. Otro, entonces, el cordon ombilical, el cordón umbilical, se dice que está con la tierra y los árboles. Otro árbol sumamente importante también es Aizan, un loa, Aizan velequete. Es el loa que genera espacios, propiedad de espacios. En un lugar como este, por ejemplo, en la época colonial están los colonos y los esclavos caminábamos así. Y después de la guerra y después de la independencia, en el mismo lugar, caminábamos así. O sea que era ya otro espacio, otra producción espacial. Y es bajo o con la realidad tutelar, vamos a decir, de Aizan. Y el árbol de Aizan es la palma real. Por eso que es el árbol, la palma real, que está en la bandera haitiana. Porque es Aizan que formó, que generó con la guerra de independencia a Haití. La palma real y los cañones, porque fue una independencia a fuerza total, de guerra. Los cañones, las armas, por un lado, y Aizan, que generó el espacio por la guerra de independencia. Entonces, cuando uno va a Haití, y si uno va a Haití, o cuando vayan, están las palmas reales por donde quiera, un montón de palmas reales, siendo el de Aizan totalmente. Y el bebé de Aizan es una matriz, o sea, generando el espacio haitiano culturalmente por la independencia y las guerras. Los bebés son dibujos plásticos, pero simbólicos también y conceptuales para cada loa, para todos los loa. Tienen cada uno sus bebés y hay combinaciones milocán de varios bebés que se pueden juntar para tal o cual causa hasta ahora.
Y la plástica, la plasticidad, es una realidad global que el bebé tiene que responder, al cual tiene que responder el bebé también. Entonces, una pregunta es que, ¿cómo puede ser que en una ceremonia los bebés se dibujan en el suelo porque va a ser tal ceremonia, entonces hay tal bebé o tal combinación? Y una vez acabado y empezada la ceremonia, se pisotea el bebé. Yo tengo un amigo mío haitiano que se fue a vivir en Montreal, Canadá, desde más o menos joven con sus padres, 7, 8 años. Y volvió recientemente y me decía, pero ¿cómo puede ser? Porque estaba en una ceremonia que yo estaba dirigiendo, que una cosa tan bella, una vez acabada, la gente la pisotea y no le da ninguna importancia. Es que el bebé es un detonador, como prender un fuego. Los taínos, porque no hay bebé en África. ¿Cómo pudo ser? Los taínos hacían de estos dibujos y los hacían por la orilla del mar, en la arena. Varias gente han estudiado este fenómeno y cada vez que la marea subía, borraba el dibujo. Lo llamamos el bebé, el anterior del bebé. Y el concepto del bebé efímero se trasladó a la ceremonia vodún. O sea, por la práctica taína, el bebé que deberían de tratar de conocer, tal vez en un momento dado de casa a una exposición de bebés, son unas maravillas, esos dibujos simbólicos, prácticos. Y el bebé va junto también con otro lugar que es sumamente importante también en Haití, que son las grutas. Claro, en todos nuestros países, pero en Haití, cuando los taínos empezaron a tratar de luchar frente a los españoles y fueron derrotados, se huyeron a una meseta central, el plato central, donde están varias grutas, Basenzim, Sacacabajal, Vutamengue, un montón, Basenzim de los Semes. Y adentro de estas grutas está todo el arte rupestre de los taínos, en las paredes, en todos los elementos que se encuentran en las grutas. Repliegue taíno, hábitat individual y en conjunto, ejes de ocupaciones del plato central, de donde después van a salir la resistencia taína cimarrones, hasta conocer la naturaleza del espacio. Tanto
que este conocimiento van a llevar a una de las primeras, los Dien de Vietnam y muchos de latinoamericanos han recordado esto, de la guerrilla que se llevaba, porque se habla muchas veces de las guerras de independencia en Vertières o en varios espacios de guerra frontal que los llevaban el ejército indígena, pero no tanto y casi nada las guerras de guerrilla que llevaban los cimarrones dentro del plato central, donde la naturaleza indicaba el camino de guerra. Y luego de la independencia, todo un sistema defensivo fue construido en torno al plato central. Una 20 fuertes en cada espacio que fue decidido por las guerras de guerrilla. Y las guerras de guerrilla se llevaban según la naturaleza del espacio indicado, como que el espacio indicaba el funcionamiento de guerrilla. Entonces, esa realidad cultural es muy importante y de una manera autónoma en el plato central, los taínos y los cimarrones llevaban una cultura, como llaman, de comunismo primitivo. O sea, cultivaban colectivamente y repartían el producto colectivamente también. Después de la independencia hubo una guerra campal muy importante entre el ejército regular de Dessalines, etcétera, Pétion, bla, 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 contra los cimarrones. Goma y también Acao pusieron, después de la independencia, después de como 40 años de lucha, porque en la historia principal, funcional o formal, dicen que se acabó la guerra en 1804 e independencia. Fue hasta 1860, o sea, más de 50 años después, que se empezó a reconstruir el país, porque se había destruido todas las ciudades, todos los puentes, toda la ruta, y en guerras todavía hasta el 1843, porque las bandas de cimarrones africanos y taínos que quedaban eran bandas, no era una unidad. No pudieron resistir frente a la unidad de Dessalines, etcétera, Capoalamó, Pétion, etcétera. No pudieron resistir, pero habían puesto dos consignas fundamentales. Una es que la tierra debe de ser para quien la trabaja. Y los historiadores le calificaron a Goma y a Acao de comunistas desde el principio. La tierra debe de ser para quien la trabaja, porque empezaba a establecerse ya el sistema feudal de dos mitades, como dicen. Feudal, métayer. Se da la mitad al propietario por fuerza y la mitad para el trabajador. Feudal, más bien. Los trabajadores dijeron que no. Tiene que ser para quien la trabaja. Y fue una guerra
durante 40 años de establecerse la práctica post-independencia. Y otra consigna que dijeron fue: todo mulato pobre es un negro y todo negro rico es un mulato. Milat pauvre c'est nègre, nègre riche c'est milat. Quiere decir, Jacques Roumet, varios años después, resumió esto diciendo que el color no es nada, la clase lo es todo. Y esa gente ya en los 1840 habían visto eso, porque los terratenientes, mulatos y negros, eran frente al pueblo nuevo haitiano, negros y algunos mulatos también. Dijeron, no es una cuestión de color, es una cuestión de clase. Entonces, esta clareza dada por la realidad que quiero hacer resaltar de los cimarrones y de esas bandas que andaban por todos los lugares del plato central y del sur también, se llamaban los piquetes y también el ejército sufriente, la armée souffrante, se llamaban ellos. El plato central como espacio donde están esos bosques de árboles de el secreto y de la independencia fue también el espacio donde pelearon los Cacó, que fueron las bandas que se pusieron frente a la ocupación norteamericana en el 1915. Otra vez, del 15 al 23, hubo una guerra ahí donde la naturaleza se volvió espacio de guerra, espacio cultural de la naturaleza, y para esa época de las bandas de las sociedades secretas, Bizango, Champuel, Vlembenden, etc. El vodón en sí, en ese sentido, naturaleza, cultura, en ese sentido, fue en su arrancada un espacio cultural y en realidad una bendición. Sin embargo, al establecimiento del 1860, 62, 65 de la dominación de clase en Haití, se volvieron unas sociedades en defensa de las clases dominantes. Esa transformación hay que llevarla en realidad. Otro espacio sumamente importante que dio esa hazaña de la guerra de independencia en Haití son las selvas, Grand Bois, donde están en realidad el secreto. Pero no solamente un espacio de huida donde la gente se escondía, sino también donde uno se encontraba con otro, huyéndose también. Entonces, el conjunto del pueblo haitiano, taíno, africano, en guerra de sobrevivencia durante largo tiempo, iniciaron les places à vivre, donde se siembra víveres para autosuficiencia alimenticia desde esa época. Y formaron poco a poco los lacus en el campo, donde están
donde está el campesinado, que culturalmente en esas áreas naturales que utilizaban frutos del árbol más alto, se dice en la canción. Lo más importante era la magia. Magia no en un concepto, yo diría, casi vulgar, de magia, magia negra, qué sé yo, de Wanga, sino magia, magi, donde decían ya la gente de Malí, tradicional, donde se concentra la energía, la fuerza para la transformación. Magia, magi es transformación. Entonces, en Grand Bois siempre había esta realidad para la transformación. Hasta ahora, en algunos templos de la selva, las ceremonias se hacían y se hacen hasta ahora en silencio. No hay canto, no hay ningún instrumento, solamente las manos no así, sino así. Y la gente concentrándose poco a poco durante horas para salir en una unidad global y total, pero en silencio. Y luego cada uno se va, llevando eso del silencio. De Real o Perche se acadonó. Esos templos fueron cerrados bajo Duvalier, perseguidos mucho tiempo. Pudieron salir de nuevo recientemente con hijos o hijas, un gran Omambo que se habían iniciado con Papalocó y que estaban escondidos. Están saliendo de nuevo recientemente esos templos del silencio que llevan Grand Bois Ilé. Dans le Grand Bois, m'bral chercher feyo, les m'a retourné, y a dit c'est Wangam poté. Yo fui a la selva, a Grand Bois, para buscar hojas de tratamiento. Y mira, a la vuelta, dicen que yo volví con Wanga, o sea, con funcionamiento, especialidades maléficas, no sé si se dice. En realidad, al contrario, son hojas y son prácticas de tratamiento. Queda también algo sumamente importante, claro, que es el agua, no solo del mar, sino también de los manantiales, con Simbi, Chisimbi, Simbi en des eaux, o los ríos, o las cascadas. Y una de las más importantes, cuando hay también aguas, lagos en Souvenance, en Bassin Saint-Jacques, en el norte, etc. O en el vodú cuando se dice jeter de l'eau, una práctica de saludar a los espacios y a la gente, uniendo aguas poquito con la tierra, porque en sus búsquedas de agua, los cimarrones
Yo hago eso de los cimarrones porque más bien la historia formal lo cuenta del ejército y de las ciudades, mientras que el pueblo haitiano nació de esta contrahistoria, en realidad, natural, cultural. Y vamos en una de las más importantes, cuando se saluda, la quatre façades, las 4 fachadas de la guerra de independencia, y también a Latinoamérica, a los chamanes de Latinoamérica, por los quatre façades se les saluda también. Una de las más importantes es Sodó. Sodó es una cascada que sale y cae, pero tiene la particularidad de caer en 2 tiempos. El primero, el agua, la cascada, sale y cae en una gran piedra y vuelve a caer más abajo. Pero en el segundo tiempo de caer más abajo, cae con un montón de gotitas. Y en la misma fecha del 16 de julio, como sabemos, el sol no es siempre este-oeste así, sino que este sur-oeste, este norte-oeste, tiene una ruta especial al año. El 16 de julio, el sol está en una situación en este día que cuando las miles gotitas, uno sube y en las gotitas está un montón de arco iris. Es una maravilla. Realmente es una maravilla. Hasta que los haitianos creyentes del vodú dicen que es un milagro. Y yo creo que es un milagro, casi. También dicen que apareció en ese día la Virgen, Vierge de Sodó, ayudando a los guerreros de la independencia. Y este espectáculo, esta realidad de miles de gotitas en arco iris, la gente se pone desnudos, hombres y mujeres, para estar bajo esta agua en estas gotitas y en realidad dentro de ese arco iris de ambiente total, para tratar de resolver sus problemas entregándose a la Virgen. Yo subí, y si una vez van para Haití, yo le diría de tratar de ir a Sodó el 16 de julio, no solo para ver esta maravilla, pero para vivir este milagro también, como dicen que apareció. Parece que aparece la Virgen, de verdad. Entonces, como cultura, esta realidad natural, porque es cuestión de sol y de gotitas del agua, etc., da una práctica donde la gente que va ahí tiene que desnudarse y ponerse vestidos de mendigos, como para pedir resurrección y pedir a esta realidad, naturaleza, cultura, una resolución posible dentro de los problemas que están pasando el país aquí. Como características esenciales también de cada individuo están los bonanges, petit bonange, gros bonange. Características de cada uno
por su personalidad. Ángeles bajo agua de la travesía que llevan cada uno adentro. Y cuando se suma a la Virgen de Sodó, se dicen que cada uno es una estrella. Y cada uno es una estrella bajada desde el cielo a la tierra. Es el individuo, una estrella que vino al sol, con un Loa, dueño de su cabeza, Loa Metet, junto con los árboles, junto con el agua, junto con las grutas, junto con la historia de resistencia, y todo esto haciendo una unidad. Por eso que los Loa y los hombres juntos y la naturaleza junta, toda esta globalidad se llama Misté, o sea, misterio. Esta globalidad natural, cultural, naturaleza humana y los Loa, que son todo eso, es un misterio. Con el neoliberalismo vigente, que abre paso para una dominación imperialista muy importante en Haití ahora, lo que se destruye en Haití no solo es el llamado medio ambiente, y es verdad, se destruye el medio ambiente, pero no es el medio ambiente como lo llaman que se destruye, es nuestro cuerpo social, histórico, natural, cultural, místico, donde la naturaleza, junto con el nombre, declarada viva, es cultura. Entonces, ADN, yo diría, dándole vida, la culebra unifica al mundo entero. Como animal de una forma única. De 1804, la independencia de Haití, a 1959, de la Revolución Cubana, y todas las demás fechas de liberación, nos toca a nosotras y nosotros, mariposas que somos, de llevar la verdad de los arcoíris que tenemos adentro a la humanidad entera. Gracias. Muchas gracias, Didier. Disculpen que me quedé un poco en silencio, pero ha sido una conferencia de mucha intensidad y mucha poesía, que además nos aporta una visión que me agrada mucho que esté presente en este evento como lo soñamos, y cuando pensamos además poder tener a Didier Dominique aquí con nosotros con este conocimiento de muchas fuentes y esta imbricación a manera de sistema, para entendernos en sistema. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, una o dos preguntas, si ahora quisieran hacerlas, aunque también tenemos el espacio del receso justo después de este espacio para seguir intercambiando, y Didier estará con nosotros toda esta semana en el evento acá.
hasta el viernes, hasta el día de su clausura. Pero si en este momento quisieran hacer alguna pregunta o comentario con respecto a la conferencia que acabamos de escuchar, les pido por favor que se acerquen al micrófono, que sé que intimida, pero estamos grabando esta conferencia para que después te dé acceso en nuestro canal de YouTube para todos. Y bueno, acercándose al micrófono. Sí, Jaime. Sí, bueno, en principio quiero agradecer muchísimo la conferencia, el lugar desde donde se hace la conferencia, los saberes desde el que se hace, desde donde se hace la conferencia, y uno puede sentir, yo creo que era de alguna manera lo que decía Camila cuando tomó la palabra ahora, una vibración que viene también de otro tiempo, que tiene otra carga, que tiene una memoria. O sea, hablar desde ese lugar realmente es algo que es un privilegio y bueno, agradecer infinitamente que lo haya compartido con nosotros. Y lo otro que quiero subrayar, y bueno, me gustaría que después pudiéramos tener más información, es el hecho de que me interesa mucho cómo la ancestralidad indígena caribeña está totalmente involucrada en el discurso del vudú, tal como usted lo ha presentado. O sea, habitualmente hay investigadores, hay estudiosos en el área del Caribe que hacen como una especie de corte y dicen todo esto viene de África, usan metonimia o metáforas para entender la relación con nuestra naturaleza caribeña, diciendo los africanos encontraron que aquel árbol se parecía, aquel árbol que hay, este árbol que hay en el Caribe se parecía a otro y entonces lo connotaron como sagrado, ya era un árbol sagrado para los que aquí vivían y entonces de pronto hacemos cortes que agradezco infinitamente que no los haya hecho y me interesa mucho sobre todo esos estudios que pueden haber sobre este tema, sobre esa confluencia de cimarronajes, de saberes, de prácticas sagradas, de saberes de la naturaleza, de saberes medicinales y en particular lo que sí me escucho por primera vez esta relación que puede existir entre prácticas artísticas o de expresión como las que pueden ser, las que pueden estar contenidas en los bebés entre poblaciones originarias del Caribe y esclavizados africanos y su relación y su vínculo, ¿no? Agradezco mucho eso y en particular me interesa mucho ese último tema. Yo diría que, como siempre, yo estoy transmitiendo estos conocimientos por estar dentro del vudú durante todo un tiempo. El vudú sabe de esto, pero es una tradición que fue y es hasta ahora muy perseguida. Y entonces no se habla de esto. No se habla de esto en escuelas formales, en las universidades, esto y lo otro. Y yo mismo he sido perseguido en el sentido rechazado de tal o cual facultad por dar, porque yo doy una clase sobre el espacio naturaleza, cultura en Haití mismo. Amuni, que quiere decir en creol, mun y nina lamu, gente unificada, unida en el amor, que es unas palabras muy cercanas a armonía, harmonie en francés, pero en creol, amuni, por eso de eso se llama Amuni, naturaleza, cultura, porque la investigación radica más bien no solo porque sí, como resistencia frente a un enemigo, sino a la construcción de lo nuestro. Y el vudú es una tradición, una práctica donde se hace eso. En la práctica, en la danza, en los cantos, en los rituales, en los nombres, muchas veces en algunos elementos, el azón, la piedra, piatoné, también, y todo esto, y se sabe, y se transmite, pero no más allá formalmente, es como una lucha de ideas, como decía Fidel.
por eso. Y lo estamos, y yo, organizando a otro nivel de conocimiento para una pequeña burguesía que, importante, se sale de sus raíces por la migración y por los nuevos intereses con los Estados Unidos y con todo esto desarrollo del capitalismo y todo eso, ¿verdad? Se está perdiendo esta relación en la nueva generación. Entonces es toda una lucha y mi presencia acá es parte de esto también. Gracias, Didier. Si alguien tiene otra pregunta o comentario para este momento, si no, en otro ambiente un poco más distendido, vamos a pasar un receso, un café, y a las 11:30, unos 15 minutos después de como está marcado en el programa, a las 11:30, volvemos a esta sala para visionar el material documental sobre Prefet Dufaux. Espero que podamos comunicarnos con Arnaud Lantonin, su director, que está en tránsito a Santiago de Chile y se iba a comunicar con nosotros para hacernos unas palabras sobre el material. Y bueno, los esperamos nuevamente en la sala a las 11:30. Muchas gracias.